Bienvenidos a El Hampa Bruta, el canal donde investigamos con rigor narrativo y sin sensacionalismo las trayectorias más impactantes del crimen organizado. Aquí no glorificamos a nadie, ni maquillamos la realidad. Lo que hacemos es contar historias reales con dramatización, para que todo el mundo pueda comprender, con cercanía y contexto, cómo se construyen y se desmoronan estas figuras. En este episodio, abordaremos el caso de Juan José Esparragoza Moreno, conocido como El Azul, un personaje enigmático que, lejos de buscar protagonismo, supo moverse entre bastidores durante décadas, operando con una inteligencia fría y calculadora. Mientras otros optaban por la violencia o el espectáculo, El Azul eligió el silencio como su mejor arma, convirtiéndose en un negociador clave y uno de los pilares del tráfico de narcóticos moderno en México. Su historia no es solo la de un hombre que supo mantenerse en pie en medio de guerras y traiciones, sino también la de un sistema que permite que ciertos actores sobrevivan sin hacer ruido, mientras tejen alianzas que reconfiguran el mapa del crimen desde las sombras. Acompáñanos a conocer la vida, las estrategias y el misterioso final de uno de los capos más discretos, pero influyentes, que ha tenido el hampa mexicana. Y recuerda, si este tipo de historias te interesa tanto como a nosotros, esas que explican sin adornos cómo se tejieron las redes más silenciosas pero poderosas del crimen, te invitamos a formar parte activa de esta comunidad. Suscribirte, activar la campana de notificaciones, comentar y compartir hace una gran diferencia y nos ayuda a seguir trabajando y mejorando. También puedes unirte como miembro del canal para apoyar directamente este proyecto. Y ahora sí, prepárate para descubrir la historia de El Azul, el operador que manejó los hilos del tráfico de narcóticos mexicano desde las sombras. En lo más profundo de las montañas de Badiraguato, Sinaloa, tierra natal de varias figuras como Joaquín Guzmán y Rafael Caro Quintero, clave en la historia del crimen organizado mexicano, nació en Huiquiopa, en febrero de 1949, un hombre que con los años se convertiría en una de las mentes más discretas y estratégicas del tráfico internacional de sustancias ilegales. Juan José Esparragoza Moreno, conocido simplemente como El Azul. Un apodo que no surgió por aficiones deportivas ni por preferencias cromáticas, sino por su complexión extremadamente morena, tan oscura que algunos decían que su piel llegaba a tener un tinte azulado. A diferencia de otros capos que optaron por la ostentación, Esparragoza cultivó la sombra, se graduó en silencio dentro de los círculos más peligrosos y reservados, operando lejos de las cámaras, evitando los excesos y dejando que otros se llevaran los reflectores. Su historia, sin embargo, comienza en un lugar poco habitual para un futuro criminal de alto nivel. En las filas de la Dirección Federal de Seguridad, la DFS, una agencia de inteligencia mexicana que durante los años 70 se convirtió en un semillero de corrupción y alianzas con el crimen organizado. Allí, Esparragoza pulió su conocimiento sobre inteligencia, vigilancia y estructuras de poder. Pero más importante aún, fue en la DFS donde tejió sus primeros lazos con agentes corruptos y jefes criminales de la vieja guardia. Esa mezcla de entrenamiento institucional y ambición ilícita lo condujo directo al corazón de lo que en ese momento era el nuevo y floreciente mundo de los grupos criminales en México, el Clan de Guadalajara. A finales de los años 70, con la Operación Cóndor cerrando el paso a los cultivos y envíos desde Sinaloa, decenas de traficantes se reagruparon en Guadalajara. Fue allí donde se fundó una de las alianzas criminales más poderosas del continente, integrada por nombres que pasarían a la historia: Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo, Rafael Caro Quintero y, por supuesto, Esparragoza Moreno. Mientras los primeros tomaban los roles de mando visibles, El Azul adoptó el papel de consejero, mediador y arquitecto silencioso. Se especializó en lo que pocos dominaban: el equilibrio interno del poder y el manejo de finanzas. Durante los 80, el grupo controlaba toneladas de cannabis,
opiáceos y, sobre todo, polvo blanco, que cruzaban a Estados Unidos en cantidades colosales. Las alianzas con grupos colombianos permitieron a los mexicanos pasar de simples intermediarios a socios con porcentaje en las ganancias. Esparragosa entendió que el verdadero poder no estaba en cargar armas, sino en firmar acuerdos, calcular riesgos y garantizar la paz entre facciones rivales. Su talento para negociar y evitar guerras internas sería clave décadas más tarde. A lo largo de su vida, Juan José Esparragosa Moreno fue detenido en 3 ocasiones. La primera fue en 1970, en pleno corazón de Culiacán. Lo atraparon con 700 kilos de cannabis y lo sentenciaron a 5 años de prisión, pero apenas pisó la celda. 9 meses después, ya estaba en la calle, gracias a una apelación que redujo su sentencia como por arte de magia. La segunda caída fue en 1983, en Baja California. Esta vez, el Azul intentó jugar su carta favorita, el dinero. Ofreció 7 millones de pesos a los policías judiciales para comprar su libertad. Y aunque el intento de soborno fue evidente, el sistema se dobló sin romperse. Solo pasó 3 meses encerrado y salió, una vez más, por falta de pruebas. Pero el crimen no tarda en atraer atención. Con el crecimiento exponencial del tráfico hacia Estados Unidos, la DEA intensificó la presión. En febrero de 1985 llegó la tercera detención, con el asesinato del agente Enrique Kiki Camarena, donde se señaló a Rafael Caro Quintero como autor intelectual del homicidio. Se desató entonces una cacería sin precedentes. La estructura del Clan de Guadalajara comenzó a desmoronarse. Ese mismo año, a finales de 1985, Esparragosa fue arrestado en la Ciudad de México. En esa ocasión ya no hubo escapatoria. Fue sentenciado por posesión ilegal de armas y trasladado al Reclusorio Sur y más tarde al Penal Federal de Máxima Seguridad La Palma. Pasó poco más de 7 años tras las rejas, hasta ser liberado discretamente entre 1992 y 1993. Durante ese tiempo, desde la cárcel, el Azul no dejó de operar. Fue en ese entorno donde conoció a Amado Carrillo Fuentes, alias el Señor de los Cielos, líder del Clan de Juárez. Juntos diseñaron una red logística sin precedentes, utilizando flotas de aviones privados para trasladar toneladas de cocaína desde Sudamérica hasta el norte de México. La relación entre Amado Carrillo y el Azul era más que comercial, era estratégica, se respetaban, y cuando Carrillo murió en 1997, tras una fallida cirugía estética para cambiar su identidad, muchos creyeron que el clan colapsaría. Pero Esparragosa, fiel a su estilo, no peleó por el trono. En cambio, comenzó a tejer alianzas. Fue entonces cuando nació el proyecto más ambicioso del crimen organizado mexicano, La Paz del Norte, la primera etapa de la Federación. Se trataba de un pacto entre clanes, Juárez, Sinaloa, Golfo, para evitar guerras internas, compartir rutas y mantener el negocio en funcionamiento. El Azul fue su arquitecto silencioso. Lo sentó, negoció, firmó los acuerdos y logró, durante años, mantener a raya la violencia. Mientras otros buscaban el poder con balas, el Azul lo hacía con palabras. Era el conciliador, el que evitaba guerras porque entendía que con el negocio en paz, todos ganaban más. Durante un tiempo, funcionó. Nadie se disparaba sin permiso y cada grupo respetaba su zona. Era una mafia con reglas y Esparragosa era el que escribía el reglamento.